seguimos con más, hablemos claro y hagamos algo aquí en Cadena 102 Argentina, 101.9 FM Visión. Y tenemos un bloque especial, un bloque internacional sobre la parte humana de la nueva política. Estamos con la doctora Flor Jacinto Reynosa, que es abogada, especialista en Derecho Constitucional y que desde Perú nos va a dar esa mirada de lo que está pasando. Bienvenida, Flor. Gracias. Y también tenemos, cruzando el océano, a un diputado provincial y concejal de Toledo, España, por el Partido Ciudadano, a Julio Comendador Arquero. ¿Cómo le da, Julio? Muy buenas, gracias a todos por la iniciativa, por invitarme a vuestra disposición. Gracias, Ana. Bueno, es una mesa de una mirada, de tres miradas distintas, pero me voy a sumar también en opiniones locales desde Argentina, Perú y España, países muy golpeados por la pandemia. Así que empezamos a preguntarle a Julio, ¿qué diferencia nota en el ámbito político-social el antes y después del 2020, de esta pandemia mundial que nos afectó a todos? Pues muchas gracias. Pues mira, en España lo que nos pasaba es que veníamos de unas elecciones generales que habían sido el año anterior, en el 19, a finales, y había habido muchos cambios políticos porque tenemos un gobierno en coalición de centro-izquierda, que eso es algo que en España no había pasado nunca, que dos partidos políticos se unieran para hacer un gobierno. Siempre eran los dos partidos mayoritarios que de alguna manera sacaban los gobiernos adelante. Entonces, justo se estaba formando ese gobierno cuando nos cayó un poco esta crisis del coronavirus. Entonces, la palabra como tal es inestabilidad. Entiendo que muchos países del mundo lo han sentido, pero en España también especialmente, por esto que os digo, porque no era un gobierno sólido, no tenía la suma de ninguna mayoría para poder adoptar ninguna medida y había que adoptar muchas medidas, ¿no? Entonces, por no entretenerme mucho así de primera, sí que os puedo comentar que lejos de unir todos en la misma causa, que es una pandemia, ahora mismo en España está todo, aquí lo decimos como muy polarizado como que se ha extremado mucho. Están como dos bloques muy claros y muy separados, lo que es el centro-derecha con el centro-izquierda, ¿no? Y curiosamente, ahí en medio queda mi partido, que es Ciudadanos, ¿no? Que ese es el partido de centro y que si ustedes echan un vistazo ahora a las encuestas y tal, pues es verdad que no tiene el mejor momento. Pero es precisamente por esto que os comento, porque se ha polarizado mucho, se está intentando sacar rédito político de una catástrofe que estamos viendo todos. Entonces, bueno, de primeras ha sido muy complicado, ya va avanzando el año, el ritmo de vacunación va muy bien, pero sí que ha supuesto ese cambio, ¿no? Como más dificultad y más polarización política en España, sí. Excelente. Y Flor, ¿cómo está Perú con respecto a esta pandemia, lo que pasó el año pasado y lo que están viviendo? Bien, bueno, el año pasado, el año 2020, la crisis de salud pública se encontró con una crisis política, social que estábamos viviendo justamente en marzo, cuando el 18 de marzo el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue elegido popularmente, democráticamente, renunció frente a la oposición férrea que había del Congreso por parte de un grupo parlamentario de Fuerza Popular, que es del Fujimorismo. En ese tiempo ya se vio obligado, debido a las censuras del Consejo de Ministros de ese tiempo del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y asumió la presidencia el vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, que en ese tiempo también paralelamente fue vacado por el Congreso por esta misma oposición en plena crisis de salud pública. Entonces, se vivió una situación muy difícil en diversos aspectos, no solamente en la parte del sistema de salud, porque ya veníamos con un sistema de salud deficiente, con un personal médico no preparado para afrontar temas de fuerza mayor, como fue la pandemia, y también en el sistema educativo, que no contábamos con un acceso de tecnología para mantener o llevar a cabo un sistema virtual o adecuado a la tecnología moderna que debe tener todo país en cuanto a la educación, y también al sistema de justicia, que todos los procesos se vieron truncados debido a la paralización o al cierre de todas las entidades públicas.
y también el no poder tener acceso a algo básico, como era el oxígeno, debido a ellos que fallecieron muchísimas personas durante el lapso de marzo del 2020 a julio del 2020, que fue lo más fuerte que pasó en el Perú en ese tiempo, sumado a la crisis de salud y la crisis política que vivimos. Excelente. Yo les cuento lo que pasó acá en Argentina. Recién estaba electo los presidentes Fernández y era como que estaban estrenando mandato. En el 19 ellos ganan y el ministro en diciembre dice, no va a llegar la pandemia acá, el virus, porque queda muy lejos China. Era una cosa que, no nos preocupamos. Por supuesto llegó, hicieron medidas, decretos de necesidad de urgencia que todo el pueblo, asustado viéndolos a ustedes y viendo principalmente a España, porque nosotros nos miramos muchísimo a España, estábamos con los mismos miedos de ustedes y compartiendo la angustia y nosotros todos nos encerramos, desde marzo a diciembre. Una repercusión económica brutal, pero había una gran credibilidad con respecto al gobierno. Entonces es como que se aceptó ese desafío de aceptar esto de encerrarnos, porque la salud era más importante que lo económico. Entonces era un desierto, no corría ni nada, parecía un país desierto, pero las repercusiones económicas empezaron a hacerse notar de la gente que vive, del comercio, que fue la gran distinción de los que tienen un sueldo, en los que tienen que salir a la calle a trabajar. Y yo les hago el panorama 2020, después les seguimos contando el panorama 2021, pero queremos preguntarle a Julio, al diputado, le puedo decir Julio, ¿no es cierto? No es una falta de respeto. Sí, por favor. Perfecto. Por favor, con nuestro nombre nos tuteamos, sí. Perfecto. ¿Qué repercusión en el ámbito político y económico en el 2020 que se lo está viviendo ahora en el 2021 en España? Bueno, como sabéis, es que España depende mucho del sector turístico, mucho. Para lo bueno y para lo malo. Yo, por ejemplo, como habéis comentado, que soy concejal y diputado en Toledo. Toledo es una ciudad muy céntrica, es una provincia muy céntrica y depende el 70% de la economía del turismo, ¿no? Entonces, claro, cortar de raíz el aeropuerto de Madrid, que le tenemos a escasos 70 kilómetros, y que no llegaran esos turistas en la época de Semana Santa, que aquí lo tenemos todo plagado con el verano, etcétera, etcétera, pues ha supuesto un antes y un después, es verdad. Ha habido determinados oficios que incluso se han tenido que reinventar. Aquí es muy típico, por ejemplo, todas las tiendas que decimos de recuerdos, de souvenirs, que son personas autónomas, que al final son negocios propios que han tenido que cerrar de un día para otro y eso se han tenido que reinventar, pues a lo mejor con algunos que tienen a lo mejor un curso de enfermería, pues acaban en un hospital, etcétera, ¿no? Pero a nivel general, el Gobierno se apoyó en una medida que sí que estaba prevista en la legislación española, que es poder pagar prácticamente todo el sueldo, aquí lo llamamos ERTES, todo el sueldo de las personas que estaban trabajando para un tercero. Entonces, en ese sentido, sí que poco a poco el Gobierno, con una especie de hucha, ha ido salvando el día a día de la situación de estas personas. Pero claro, esa sensación de angustia que comentabas, Ana, que nos veíais a nosotros en España, era porque todas estas medidas las íbamos aprobando cada 15 días. La Constitución española, el estado de alarma, que es el marco legislativo donde un gobierno a nivel nacional puede tomar este tipo de iniciativas, lo tenía que ir aprobando cada 15 días. Entonces, a nivel político, por avanzarte algunas cosas más, como os he comentado antes, que estábamos en un gobierno en minoría, pues claro, eran negociaciones políticas durísimas cada 15 días apoyándose en otros partidos, apoyándose en un partido de centro como es el de Ciudadanos, que ahí sí que hemos mostrado en este tema concreto mucha lealtad al gobierno nacional, por lo que decíais también en Argentina y demás, ¿no? Éramos conscientes de que esto nos estaba sobrepasando y que este tipo de medidas económicas de dar ayudas a las personas que se habían quedado esperando a que su jefe les dijera que volviera al trabajo, etcétera, etcétera, pues había que estar apoyando. Pero claro, ya os digo, estarlo de cada 15 días con un marco legislativo
aprobando este tipo de medidas con todo el jaleo a nivel político nacional, porque sabéis, y ya con esto acabo, que España está dividida en unos gobiernos regionales, que aquí llamamos comunidades autónomas, y que cada vez tiene un peso más fuerte. No es un Estado federal el de España, pero casi. Tenemos una democracia bastante reciente, de 40 años después de la dictadura, y nos cuesta, y cada vez las regiones han ido asumiendo muchas competencias en educación, en sanidad, etcétera. Entonces, claro, llegar a una pandemia, a un estado de alarma donde todas las decisiones las tenía que tomar un gobierno nacional, ha sido complicado, ¿eh? Por eso digo que cada 15 días había que tomar decisiones y no ha sido fácil. ¿Y Flor? ¿Qué pasó en Perú? Bien, el año 2021 es un año histórico para empezar porque cumplimos 200 años como república y es un año denominado el año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. En este año se tenían programadas muchas metas, no solamente en la parte social, política, económica, pero este año fue crucial también, dado que el año 2020, para afrontar la crisis de salud pública que ocasionó millones de fallecidos, no se tenía la vacuna, la compra de la vacuna. Ya formalmente en enero del año 2021 se formalizó el contrato de compra-venta de las vacunas. En la actualidad, la parte positiva de esta crisis de salud pública, que es lo más importante que venimos afrontando y lo que es vital hacerlo, es que ya se inició un proceso de vacunación, se está avanzando con mucha fe y con mucha esperanza a cargo del nuevo presidente transitorio, que es el presidente Francisco Sagasti, también con muchas crisis políticas en medio. Se logró la compra luego de la oposición, también del Congreso, que no deseaban que se compre determinada vacuna, pero se logró hacer, ahora ya se tienen comprada para todos los peruanos. Estamos ya en un proceso de vacunación formalmente en este tiempo, están ya en la edad de 50 años y hoy día, que es un día muy especial en el Perú, que es el Día del Maestro, están vacunando a todos los docentes, a todos los profesores a nivel nacional en el Perú y es algo que nos brinda mucha esperanza porque también ya vemos una luz de que se va a reactivar el sistema educativo que está ahora muy truncado y que tiene a todos los niños, niñas y adolescentes en un momento especial, porque son niños y no comprenden lo que nosotros como adultos podemos comprenderlo. Y esa es la parte positiva de este tiempo, que sí se está iniciando con éxito el proceso de vacunación, claro, y en medio de una crisis política terrible, ahora que todavía no se determina formalmente el Jurado Nacional de Elecciones, que es el organismo autónomo constitucional en el Perú, de poder proclamar un presidente. Ahorita está todavía resolviendo algún proceso de nulidad por parte de la otra candidata, para formalmente poder declarar y tener un presidente en los próximos días, ya que el 28 de julio formalmente en el Perú y de acuerdo a ley se hace un cambio de mando presidencial. Entonces estamos a la espera también de lo que el organismo constitucional autónomo competente declare formalmente a un presidente del Perú para continuar con este tema de afrontar la crisis de salud pública que estamos viviendo y la parte económica de la reactivación de las entidades privadas y entidades públicas. Lo que pasó en Argentina, te cuento que en el ámbito, como ustedes tienen el ERPES, el 100%, nosotros tuvimos el ATP que cubría un 50% a los trabajadores, que había que llenar un 75% de los que no podían ir a trabajar y un 100%, el otro 50% lo iba a cubrir la empresa, a los que sí tenían que ir a trabajar por el hecho que eran esenciales. Entonces, estuvieron cubriendo a gastronómico, por el tema de turismo, estamos con el mismo problema porque todo lo que es gastronómico, bares, restaurantes, hoteles, y habla de transporte, fue la parte más golpeada. Yo como soy abogada del Sindicato de Gastronómicos y Hoteleros acá de Córdoba, es una lucha para sacarlos adelante. Otra cosa es con respecto a la educación, que hablaba Flor, aquí todavía estamos virtuales. Hicimos el pico de la segunda vuelta del 2021, el Delta, no sé si les llegó a ustedes el Delta, pero a nosotros, ¿qué pasa? Que nuestros chicos, ¿a ustedes les llegó el Delta? No me llega lo del Delta, ¿No ha llegado a España el Delta? ¡Qué suerte que tienen! Bueno, nosotros nos cortaron todas las líneas aéreas, solo pueden llegar 600 personas
que están repatriados, es decir, la gente que tuvo que viajar, Argentina no puede volver actualmente a su patria. Mira la locura, solo 600, es una locura, porque vos decís, no pueden volver, que le hagan el estudio y que vean, pero que dejen volver a su gente a su patria. Bueno, ha establecido una medida que, ¿por qué se van? Y porque tenemos un país democrático, tienen derecho de circulación, entrada, salida, dice nuestra Constitución, por supuesto que se puede ir la gente. Entonces, bueno, que tenga las consecuencias como un castigo por haberte salido. Una de las cosas que muchos argentinos van a Estados Unidos por la vacuna, gratuita. Entonces no tenés que estar esperando, yo todavía no estoy vacunada, tengo que esperar hasta que salga sorteada, porque primero son otra gente y uno no. Entonces, mucha gente se fue a Estados Unidos por la vacuna, no puede volver. Entonces, de golpe toman unas medidas que voy a decir, y hay como 3 millones de vacunas guardadas que no se sabe por qué no las ponen. Entonces estamos en una época de elecciones, porque ahora se eligen diputados y senadores nacionales, entonces hay una manipulación de la población. Y ahí va la pregunta, ¿cómo está la pregunta que si ustedes ven en sus países una manipulación en el ámbito social a través de la política con respecto a la pandemia? A través de la vacuna, a través de los planes sociales. Lo que pasa en Argentina, y les paso el tema aquí, hay una manipulación, hubo vacunas 2 PIP, que al comienzo seleccionaban quiénes iban a ser por el ministro de Salud, que le costó el cargo al ministro de Salud por los vacunados VIP, hacían otra cola distinta a los amigos del poder, y eran vacunados antes que todos. Y de golpe ahora no querían dejar entrar las norteamericanas, lo votan en el Congreso que no van a entrar, y saca el presidente un decreto que sí les van a comprar. Es un manipuleo político. ¿Allá qué está pasando, Julio? Claro, es que era lo que os comentaba antes, que igual que hemos tenido que estar todos arrimando el hombro con el gobierno cuando las cosas han ido mal, porque veíamos que era un problema de todos y demás, lo que tampoco puede ser es que cuando había pequeñas buenas noticias, el gobierno las asumiera como propias, hiciera propaganda como que todo era gracias al gobierno. No, claro, no puede ser que la pandemia sea por culpa del virus, pero en el momento que remiten los datos del virus, parecía que era gracias al gobierno, ¿no? Y recuerdo muchas anécdotas. Recuerdo una, por ejemplo, en junio del año pasado, en España, el verano del año 2020, pues hubo un descenso de casos. De hecho, todos nos fuimos de vacaciones, nos quitamos hasta las mascarillas y todo, por eso luego vinieron los rebrotes. Y recuerdo un día donde todos los diarios nacionales de España, incluso de tirada de centro derecha, de centro izquierda, de todos, tenían una cubierta publicitaria del gobierno de España que decía: salimos más fuertes, gobierno de España y tal, ¿no? Claro, esa manipulación, como comentas, de social, de ya viene aquí papá gobierno a salvarnos del virus. Oye, pues no puede ser. Si los que nos han estado ahí al pie del cañón han sido todo el sector sanitario, que ha tenido que hacer horas extras sin dormir, mucha investigación, que gracias a esa investigación estamos teniendo la vacuna. Yo tampoco estoy vacunado, ¿eh? Lo mío va también por edad, porque aquí estamos con el tema de escalas de edad. Bueno, nos tenemos que sentir halagados porque somos más jóvenes, sería así. Claro, pues es que somos Pues entonces esa es la idea. A ver, tendríamos esas anécdotas, pero sí que esa manipulación, claro, no puede ser. Con el tema de las vacunas, pues igual parece que las ha fabricado a veces el propio gobierno, y el propio gobierno las distribuye como si las hubieran hecho un laboratorio allí del Palacio Presidencial. Y no puede ser, ¿no? Si cuando venían mal dadas todos estábamos asumiendo y arrimando el hombro, pues cuando vengan bien dadas es beneficio de todos. Ha sido beneficio de los sanitarios, de los autónomos, como decía antes, que han estado en casa sin poder trabajar y han hecho todo el esfuerzo posible. Entonces, bueno, esa es la sociedad, la parte humana, como decía antes, de la política, que es lo que en principio tendría que imperar, ¿no? Y Flor, ¿algo para criticar que decir esto podemos mejorar? No, bueno, luego de toda la crisis que hemos vivido el año 2020, es algo positivo lo que hemos vivido este año con la compra formal de las vacunas y el inicio del proceso de vacunación, porque el año 2020 hasta diciembre no teníamos ninguna esperanza.
Por eso es que se ve con tanta esperanza este proceso. Y bueno, también se inició con crisis política, como siempre. Bueno, hubo un problema que en la actualidad el expresidente Martín Vizcarra está en un proceso de inhabilitación para, para poder ocupar cargos públicos a cargo del Congreso, dado a que él hizo uso de las vacunas con un grupo de personas de su entorno personal, incluso la ministra de Salud, y ellos están siendo, se han iniciado un proceso constitucional en su contra en busca de su inhabilitación política. Y en este tiempo sí puedo decir que se ve con esperanza el proceso de vacunación, porque es lo único positivo que tenemos frente a esta crisis de salud pública, y se está avanzando muchísimo desde aproximadamente febrero que se inició el proceso. Se está avanzando muchísimo, se está viendo con muchísima esperanza para poder reanudar todas las actividades que formalmente están paralizadas, porque todo el trabajo se está haciendo de manera remota, y también los establecimientos comerciales están empezando a aperturarse lentamente, y ya con esto se van a iniciar formalmente todas estas actividades. Y eso es lo positivo, ¿no? Sí lo veo como positivo, porque es lo único que tenemos al alcance para enfrentar esta crisis de salud pública que nos está atacando en la parte económica, en lo laboral, porque en el Perú existe un 70% de informalidad. El 70% de personas no tienen un contrato laboral, tienen empresas informales, y lo positivo sería que las entidades competentes puedan capacitar a estas personas para que puedan formalizar todas las, con personería jurídica, ¿no? Para poder progresar económicamente. Eso es lo positivo también de esta parte, que se ha identificado ese informalismo y se está trabajando con políticas públicas para ello. Y esto también sería la parte humana de la política, ¿no? Identificar todas las necesidades que tenemos en la actualidad, que no han sido focalizadas formalmente, porque no existe el estudio del trabajo de campo, como lo digo yo, ¿no? De salir al campo a verificar qué es lo que está faltando, cuáles son las zonas vulnerables. Si bien es cierto, el Estado debe estar enfocado para todos, para toda la población de un país, pero también tenemos que tener en cuenta que existen zonas vulnerables, y en el Perú existen muchísimas zonas vulnerables y ultra vulnerables. En la misma capital, en Lima, en los alrededores existe mucha pobreza, e inclusive no tienen acceso a un servicio básico como el agua potable. Y estas son las necesidades que se han visto enfocadas en este tiempo, y se están poniendo énfasis para trabajarlas con políticas públicas, y veremos qué es lo que hace el próximo gobierno que asume el próximo mes de julio. Y bueno, pues yo a lo que más le temo es la oposición, porque la oposición es lo que siempre ocasiona graves males en los gobiernos en el Perú. Bueno, y como ciudadanos estar educados, instruidos para poder afrontar todo lo que nos viene, porque es un año muy difícil políticamente en el Perú. Bueno, yo veo que estás muy esperanzada porque tenés elecciones de presidente, entonces ¿qué pasa a los ciudadanos? Cuando tenemos elecciones, tenemos una renovación de cabezas, entonces como que uno le apuesta y le dice, sí, yo creo que vamos a salir adelante. Distinto el caso de nosotros, que hasta el 23 vamos a tener el mismo presidente. Hay restricción a las exportaciones, una limitación en cuanto a las exportaciones, que uno sabe que cuando uno exporta, entra divisas. El país Argentina es uno de los pocos países que cobran derechos de exportaciones y impuesto por que entre plata. Y encima limita el tema de las exportaciones. Yo no sé si en el área económica a ustedes les pasa lo mismo, de limitaciones económicas en cuanto a las exportaciones y en cuanto a los precios, si esa fórmula lo están aplicando en su país. Julio, ¿me puedes contar si hay algo de eso? Sí, gracias, Ana. Bueno, aquí ya sabéis que en España y en Europa en particular, al tener la moneda única, el euro, para este tipo de situaciones, gracias a Dios se controlan un poco mejor. En España vive también de las exportaciones, pero las exportaciones más importantes las tienen Francia, Alemania e Italia. Entonces, gracias a estar con la misma moneda, pues eso, el Banco Central Europeo lo controla bastante. Sí que hemos notado mucho las exportaciones a todo el sudeste asiático, a Estados Unidos, a Latinoamérica. Ahí sí que hemos visto que
que se ha notado muchísimo. Vamos, yo todo el sector agrícola que tenemos, por ejemplo, en mi tierra, que es una tierra, aparte del turismo, pues vive mucho del sector primario de la agricultura, pues nada, han tenido que cerrar fábricas y han tenido que cerrar un montón de explotaciones agrícolas por este tema. Entonces, bueno, difícil, ¿no? Yo entiendo que al final salir a flote una persona que tiene una gran plantación agrícola y que no ha podido exportar este año y que la cosecha no va a dar sus frutos, pues ya os digo, están ahí muchos dándole la vuelta de ver cómo se reinventan, porque no es fácil. Y Flor, el área de exportaciones económicas, ¿hubo un incremento, una disminución? ¿Fue tarifada por el Estado? Y si bien es cierto, el Perú tiene uno de los regímenes de comercio internacional más abiertos del mundo, sin embargo, el intercambio comercial fue muy limitado en estos meses de la crisis de salud pública. Pero el Perú, como señalaba Julio, en caso de España, la agricultura es algo sumamente importante. En el Perú también hay sectores donde se vive muchísimo de la agricultura, se exporta muchísimo. El Perú es un país muy rico, naturalmente tiene una riqueza natural increíble, entonces existe muchísima población que se dedica exclusivamente al cultivo y a la exportación de acuerdo al producto, a todo lo que se trabaja con la agricultura, pero no se ha visto tan atacada, pese a que creíamos que iba a ser atacada ferozmente, pero no, siempre se ha mantenido porque siempre ha habido exigencia por parte del mercado, por ejemplo, europeo. Muchos países europeos han comprado muchísimo producto del Perú, dado la agricultura, entonces lo ha mantenido estable, no como debería ser, pero ha sido estable y no ha decaído mucho en comparación de la otra parte económica, que sí se ha visto totalmente golpeada y frustrada en el Perú. Bueno, excelente. Vemos la comparación de los tres países. Les hago la última pregunta y vamos, la verdad que un gusto. Vamos después a hacer estas mesas, Flor, excelente. Como última pregunta, reactivación económica. Ayuda estatal, empujón para que la empresa siga sola, disminuyendo impuestos, o ayuda económica. ¿Qué opinas? Claro, a ver, aquí ya entramos un poco en ideología y la ideología un poco que defiendo yo desde siempre es en lo social ser muy progresista, pero en lo económico, además porque entiendo que está muy demostrado, hay que ser un poquito más liberales. Es decir, al final a la gente, si tú les sueltas de sus bolsillos ese lastre de, por ejemplo, pagar impuestos, que estos autónomos que te comentaba que han tenido la tienda cerrada, pero claro, no han dejado de pagar luz, agua, gas. Claro, si no se ha facilitado, que eso lo han hecho solo en algunos municipios a nivel local, que han eximido de esas tasas a ciertas personas, esas son las personas que hoy en día han vuelto a abrir su negocio. Es decir, que al final cuando alegremente se dice bajar los impuestos o permitir que las personas paguen menos, no es una varita mágica, es porque de verdad está demostrado. Eso tiene la contraprestación de que luego hay que quitar dinero de otro lado. Las administraciones, por ejemplo, que tenemos en España, pues son gigantescas, hay muchas. Por ahí sí que se puede ahorrar más dinero, ¿no? Entonces, por no entreteneros mucho, yo con esas claves económicas sí me quedo. Entonces Quitar dinero de la administración. Sacarle la presión impositiva a la gente para que se active y sacarle plata a la administración pública en sí para que se logre la reactivación. Ahí sí, eso es, ahí sí que podemos ahorrar. Hay muchas administraciones, hay muchas duplicidades y yo creo que haciendo un buen balance no es fácil, pero bueno, para eso están los gobiernos y para eso está la política, sí que se podría aprovechar esta oportunidad que nos da la pandemia. En la crisis del 2008 se hizo en muchos países europeos y yo creo que ahora se puede hacer también. Excelente. Flor. Bien, sí, en el Perú, bueno, en este tiempo de la crisis de salud pública, como no se estuvo preparado para afrontar esto, se tomó decisiones muy apresuradas en cuanto a bonos, por ejemplo, y es algo que
trajo abajo la economía del Estado, del gobierno, porque no se hizo un estudio, no se identificó a la población que realmente necesitaba los bonos y se inició dando bonos a todas las personas que incluso no lo necesitaban. Y esa es la parte negativa de esto, porque no se hizo un estudio correcto. Y a lo que yo estaría de acuerdo es que el Estado brinde las oportunidades con todas las medidas de seguridad para tener cuidado por un posible rebrote del virus, es que se den las oportunidades de aperturar las entidades privadas, sobre todo los negocios, en cuanto a los restaurantes, cafés, que están cerrados todos, y a mí me apena mucho cuando salgo y camino y veo todo cerrado y es triste. Y entonces yo estaría de acuerdo que más allá de hacernos dependientes, que nos den oportunidades, que brinden oportunidades a la población de reactivarse, de aperturar sus negocios, los centros comerciales, con las medidas de seguridad competente y ser vigiladas en base a ello para generarse un ingreso y seguir declarando los impuestos formalmente como se hace acá para poder generar un ingreso mayor a largo plazo, porque a corto plazo no lo vamos a ver, pero será de una manera ordenada que ya lo hagamos para un futuro positivo y prometedor para las futuras generaciones. Excelente, la verdad, muchísimas gracias. Bueno, tomo lo que están diciendo. Yo como abogada, también soy abogada del Sindicato Gastronómico y Hotelero de acá de Córdoba, con el dirigente gremial Juan Ruselo. Estamos presentando una ley de emergencia económica para todo el sector gastronómico hotelero unido, histórico, sindicato, empresa, políticos, todos unidos para ver si podemos reactivar esta política. Es cierto, tenemos que salir adelante con una ayuda impositiva, es decir, pero también protegiendo también el trabajo. Nos va a costar, pero yo creo que también como ustedes soy optimista que lo vamos a lograr. Les agradezco de corazón, esto espero que sea la primera de otra vez que nos podamos juntar y que nos sigamos contando lo que está pasando en cada uno de los países desde ahí, desde adentro, desde cada uno de lo que está viviendo, para esta unión que nos hizo la pandemia de compartir virus, también compartir ideas y podemos todos salir adelante. Muchísimas gracias al diputado por Toledo en España, Julio Comedador Arquero, por haber estado. Nada, muchas gracias a vosotros y seguro que hasta la próxima. Nos vemos pronto. Y a la doctora Flor Jacinto Reynoso desde Perú, la abogada especialista en Derecho Constitucional. Muchas gracias, Flor. Gracias, y encantada de estar con ustedes aquí en esta bella conversación. Gracias. Y bueno, hacemos una nueva pausa, no se vaya que ya sigue con más. Hablemos claro y hagamos algo. Aquí, en Cadena 102 Argentina, 101.9 FM Visión.